Por eso mi editorial de hoy tiene que ver con el trabajo infantil y yo considero que el trabajo infantil es una inmoralidad de la que nadie, absolutamente nadie, se hace cargo. Las cosas que van sucediendo unas a otras te impiden a veces tocar algunos tópicos, algunos asuntos, algunos temas que son de relevancia en alguna fecha conmemorativa. Pero yo no quiero dejarlo pasar. O sea, el 12 de junio pasado, y ya se termina el mes, ya se termina hoy el mes, fue el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Y yo me puse a pensar en el trabajo infantil de la República Argentina, con tanta pobreza, con tanta indigencia, sobre todo en las niñas, niños y adolescentes menores de 14 años, cómo de alguna manera son sometidos, o en la venta callejera, como ilustra Martín Rueda en este momento. Digo que esto para los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, o pidiendo lastimosamente en los subtes o en cualquier lugar. Bueno, la economía, el dólar, la inseguridad, la pelea entre políticos, como dije, por cargos que se disputan. Bueno, hay temas relevantes de nuestra sociedad que se postergan o son superados en la información. En lo personal, más allá de fechas conmemorativas ya pasadas, creo importante abordar este tema para generar conciencia de la grave situación de la niñez y la adolescencia argentina. En nuestro país, el trabajo infantil está prohibido y constituye un delito penal, no es un tema menor. Sin embargo, el problema sigue presente y afecta a la niñez y a la adolescencia de las familias más vulnerables, sobre todo, especialmente a aquellos a los que, por diversas razones, no llega la política de protección social. Entonces, allí están, sumergidos en esa ilegalidad, ¿no? Según la oficina local de la Organización Internacional del Trabajo, la famosa OIT por sus siglas, los menores que reciben la asignación universal por hijo en nuestro país tienen menos probabilidades de ingresar al mercado laboral en forma temprana. No necesitamos la OIT para saberlo, va de suyo que es un tema normal, no lo ven solamente los políticos. Cada vez que se aborda este complejo asunto, se habla de la necesidad de poner en contexto la problemática, pero no se hace nada. Es que existe una estrecha relación entre el acceso prematuro al mercado laboral y las condiciones sociales y económicas desfavorables en las que viven los chicos que trabajan. Mire, tenemos que recordar que se considera trabajo infantil a toda actividad económica o estrategia de supervivencia, remunerada o no, no importa, pero realizada por los niños, las niñas, los adolescentes, por debajo de la edad mínima de admisión al empleo de trabajo, que en el caso de nuestro país, para mi gusto también es demasiado baja, 16 años, según lo que establece la Ley Nacional 26.390. Está comprobado que el problema afecta a grupos familiares en situación de vulnerabilidad y con marcada desventaja en lo social, en lo cultural, en lo económico. Es en ese contexto donde los adultos responsables de la crianza naturalizan el trabajo infantil. No es un secreto que el hecho de pasar la mayor parte de la vida padeciendo todo tipo de desventajas lleva a las personas a considerar el trabajo prematuro como algo natural o con fatalidad o como si fuera una fatalidad del destino. Digo, hay que ser inmorales para pensarlo de esa manera. Los estudiosos de esta problemática coinciden en señalar, por un lado, que el trabajo infantil constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos de los más pequeños. Quisiera saber dónde anda Pietragala, por ejemplo, ¿no? El secretario de Derechos Humanos de la Nación.
Bueno, y por otra parte también acuerdan con que el número de niños, de niñas, de adolescentes de ambos sexos que empezaron a trabajar aumentó durante la pandemia debido, obviamente, básicamente a que los ingresos familiares sufrieron una fuertísima disminución. Eso fue un capricho innecesario que repercutió en esto, pero que no se dijo nada al respecto. Fue un capricho gubernamental, esa cuarentena eterna, ¿no? La sociedad debe tomar conciencia de este drama, ya que el trabajo en las edades no permitidas por la ley se traduce en la gran mayoría de los casos en un abandono prematuro de los estudios por parte de los chicos y además los pone de alguna manera, los enfrenta, digamos, los expone a daños físicos y psicológicos que lo van a acompañar de por vida o en su vida adulta al menos. Vale decir, no es algo que está pasando ahora y se terminó cuando crezcan, al revés, impactan sobre el futuro. Los niños y adolescentes deben vivir su infancia en plenitud y por eso se debe garantizar su educación. Lo voy a repetir, garantizar su educación. La Argentina asumió el compromiso ante la Organización Internacional del Trabajo de llegar al año 2030 con la erradicación total del trabajo infantil. La verdad que es lo que hacemos siempre en Argentina, patear la pelota para adelante. El problema es hoy. Digo, 2030, tenemos todavía, y este compromiso se estableció ya hace bastante tiempo atrás, casi una década para poder resolver cuál va a ser el impacto que va a tener esta niñez en el futuro de ellos y de la República Argentina. Porque no es, es de ellos, a mí que me importa. Nos importa a todos, nos impacta a todos, si no por solidaridad, al menos, o por sensibilidad, al menos que nos impacte por intereses, porque va de suyo que esto va a dañar a la República Argentina y a la sociedad en su conjunto. De ahí que el compromiso de gobiernos y de toda la sociedad sea clave precisamente en la tarea de erradicar este flagelo. Miren, los organismos estatales con competencia en la materia, en tanto, deben velar porque no se vulneren los derechos de los más chicos, recordando que los mayores esfuerzos deben estar orientados a los sectores más vulnerables de la población. Eso que este Estado dice defender, eso que en campaña todo el mundo dice ocuparse, pero allá los tienen postrados, encerrados, enterrados en las villas miserias, en la miseria más absoluta. Esos son los sectores vulnerables, que es como dije, donde se registran los mayores índices de abandono escolar por el ingreso temprano al mercado laboral. Los niños y los adolescentes necesitan protección, aunque algunos de pronto requieren una mayor contención debido a la vulnerabilidad que viven por pertenecer a familias que sufren privaciones materiales, especialmente en estos tiempos difíciles de la economía. No hay forma de que un niño pueda soportar ambas cosas. Y además mal alimentado. Tampoco debe afectar su tiempo de juego, de descanso, porque esa es la niñez. Y de allí también se nutren hombres y mujeres del mañana con capacidades intelectuales y físicas para poder tener esperanzas de triunfar en la vida. Digo yo, es importante dejar en claro que el trabajo infantil vulnera los derechos fundamentales de los niños. Los adolescentes también sufren ese impacto. Y esos son los niños y los jóvenes del futuro. Son los niños y los jóvenes de nuestro país. A su vez, sus afectos negativos se perciben en términos sociales, de salud, económicos, de desarrollo humano, a lo largo del ciclo de vida de la persona que se obliga a ingresar en forma temprana al mundo
al mundo laboral, como decimos. Se debe promover el diálogo social y la cooperación para encontrar urgentes soluciones a este grave problema, que requiere de medidas de protección social, más y mejor educación, por sobre todas las cosas, fortalecimiento de las inspecciones laborales y trabajo decente para los adultos que tienen a su cargo la crianza de estos niños, porque si los papás no tienen un trabajo decente, si no pueden alimentar a sus niños, tienen que recurrir a ellos. Y ahí se produce la explotación infantil de la que hablamos. Pero no lo hacen de malos. Los malos en todo caso son aquellos que no saben orientar las políticas como corresponde, porque viven pensando en sus propios intereses y no en las necesidades de los más necesitados, tal como pregonan permanentemente. Este es sin duda un tema que debe ser política de Estado, no es algo que pasa, pero urge resolver la situación de esa franja etaria porque, miren, hay 5.9 millones, o mejor dicho, 5.900.000 chicos pobres en la República Argentina. Esto es el 54,2% de los menores de 14 años de todo el país. En el segundo semestre del año pasado, otros 400.000 menores cayeron allí, bajo la línea de pobreza. Digo, ¿no es inmoral saber que esto existe en la República Argentina? Casi la mitad de los menores de 5 años viven en un hogar que no cubren la canasta básica y están en la edad más importante del desarrollo cerebral, que es el que le va a permitir la aptitud cognitiva de cara al futuro. Lo dice cualquier médico que habla de esto, lo dice cualquier nutricionista que sabe de esto, lo dicen los neurólogos. Pues entonces, ¿por qué los políticos no lo entienden? Si nosotros, los ciudadanos de a pie, algunos lo entendemos. No resolvemos el tema cuando le damos una moneda a un niño pobre. No resolvemos el problema cuando pero yo le doy trabajo, le hice cortar el yuyo en mi casa. No es eso. No es así. Es exigiendo que sea una política de Estado. Es una inmoralidad que además pone en riesgo su futuro, el de todos los niños y adolescentes. Pero como dije antes, pone en riesgo el futuro del país. Mientras tanto, los gobernantes juegan a la campaña y se pelean por las listas. Y la pobreza crece día con día y el trabajo infantil se potencia día con día. ¿Acaso, amigos, no es una inmoralidad?